pertinente. Tiene la palabra la doctora Elsa Igoyar. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimos miembros del Consejo, queridos maestros, miembros del Tribunal de Honor, queridos colegas, señores y señoras. Es un honor estar en el día de hoy ante ustedes. Voy a hacer una síntesis de los puntos que ha solicitado el Consejo de la Magistratura sobre mi postulación para Fiscal General del Estado. En primer lugar, sobre el rol que tiene el Ministerio Público en un Estado social de derecho. Sabemos que a partir de la Constitución de 1992, la figura del Ministerio Público nace con una relevancia e importancia, debido a que, según el preámbulo constitucional que establece que la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos los habitantes de la República somos iguales ante la ley y que tenemos derechos y obligaciones. Según el artículo 266 de la Constitución Nacional, que establece la función del Fiscal General del Estado y donde nace de que la figura del Fiscal General del Estado tiene autonomía jurisdiccional y funcional. Muy importante eso, señores. ¿Debido a qué? Debido a que anteriormente la Fiscalía General del Estado dependía del Poder Judicial. Era un órgano dentro del Poder Judicial. Pero esta norma programática, que es el artículo 266 de la Constitución Nacional, fue reglamentada a través de la Ley 1562/2000, en donde el Ministerio Público se desprende del Poder Judicial y tiene autonomía jurisdiccional y administrativa. Representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, hace velar el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales, tiene la obligación de promover la acción penal pública. No es necesario la instancia de parte para que el Ministerio Público accione ante los hechos punibles y también la representación ante los pueblos indígenas y de los intereses difusos. También el Código Procesal Penal, en el artículo 52, establece claramente que el agente fiscal debe de regir sus actuaciones con un criterio objetivo, teniendo en cuenta los elementos de cargo y de descargo. ¿Qué significa cargo y de descargo? Que el agente fiscal no solamente representa a la víctima, sino también debe producir las pruebas que la defensa técnica presenta durante la investigación fiscal para que se produzca eso y que el agente fiscal ya sea el representante, ya sea del imputado y también de las víctimas. Eso es una gran ventaja que hoy en día tiene la sociedad en relación al Ministerio Público. En cuanto al segundo ítem, que es la percepción acerca del funcionamiento del Ministerio Público, como he manifestado anteriormente, de que el Ministerio Público tiene su relevancia en la Constitución de 1992. Anteriormente, el fiscal era considerado una figura decorativa. El juez era investigador y juzgador. Solamente el fiscal se le remitía la vista para que el mismo dictamine y solamente eso era la función del fiscal anteriormente con nuestro Código Penal y Procesal Penal. Con la vigencia del Código Penal y Procesal Penal, el fiscal tiene una relevancia importancia. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que acciona, el que investiga. El juez penal de garantía viene a ser el controlador de la investigación fiscal, viene a ser tipo un réfere dentro del ámbito jurisdiccional. Por ejemplo, una de las valencias que veo dentro del funcionamiento del Ministerio Público es de que la unidad tipo penal. Actualmente funciona un fiscal penal, 3 asistentes,
un auxiliar y un secretario fiscal. Yo estuve dentro del Ministerio Público como agente fiscal, ahora soy juez penal de garantía. Veo las valencias del Ministerio Público a través de lo que estuve y lo que estoy ahora. Mi propuesta es de hacer una reorganización dentro del Ministerio Público de la unidad tipo penal. ¿Cómo? Designando un agente fiscal, 6 asistentes fiscales, 2 secretarios fiscales y 2 auxiliares, en total 11 funcionarios. ¿Por qué esto, señores? Porque hoy en día las denuncias penales que existen rebasan la capacidad que tienen los funcionarios. El agente fiscal no puede estar en distintos lugares al mismo tiempo, allanamiento, audiencia preliminar, firmar imputaciones. Es importante de que el agente fiscal esté presente en las declaraciones indagatorias realizadas ante el Ministerio Público, para que no existan imputaciones que tarde o temprano pida un sobreseimiento definitivo o un sobreseimiento provisional. Porque hoy en día me consta personalmente, porque a veces le llamo al fiscal y le pregunto, ¿usted estuvo en la audiencia indagatoria de este procesado cuando se le tomó la declaración? Y me dice que no, fue su asistente. Porque veo imputaciones realizadas por agentes fiscales que no tienen consistencia, pero la postura de varias jurisprudencias de nuestros tribunales dice la imputación no causa agravio, solamente la acusación. No, señores, una persona imputada inocente no se le puede tener adentro por el término de 6 meses porque se le antoja a ese fiscal. No. Cuando yo era agente fiscal, si le imputaba a esa persona es porque le tenía pruebas, si no, no hacía la imputación correspondiente. Otra valencia del Ministerio Público es la Cámara GESEL. La Fiscalía General del Estado cuenta con una sola Cámara GESEL para Asunción y todo el Departamento Central. Son 4 millones de habitantes. Es una odisea, señores, realizar anticipo jurisdiccional de pruebas. Yo como juez de garantía le puedo decir. Cuando el agente fiscal me pide el anticipo, yo en 1 hora saco la resolución. Pero ¿de qué tengo el obstáculo? De que no me fijan la audiencia. El juez no puede fijar, ¿por qué? Porque no tengo la agenda de la gente de Cámara GESEL para la fijación de audiencia. Ellos me fijan la audiencia en 3, 4, 5 meses o después de la acusación fiscal o el fiscal debe de pedir sobreseimiento provisional porque no tuvimos agenda para realizar el anticipo jurisdiccional. Y especialmente esos son, señores, de los abusos sexuales en niños en Cámara GESEL. Y eso es muy importante. Mi propuesta es de habilitar varias cámaras GESEL en el Departamento Central para que los agentes fiscales con sus víctimas se trasladen, por ejemplo, en la ciudad de San Lorenzo, para que se haga la cámara GESEL en forma rápida y para que ese niño abusado tenga la reacción del Ministerio Público. Otra preocupación de la valencia del Ministerio Público es la clínica forense. Solamente tiene una clínica forense que está sobre la avenida Cubichet. Asunción, Gran Asunción, Departamento Central, debe de venir el agente fiscal de Villeta, debe trasladar a su víctima a clínica forense para que se le haga la inspección. Y en casos graves, como en hecho de coacción sexual, en 24 horas puede desaparecer el elemento contundente, ya sea para que se haga un ADN. Si no se le traslada al instante, se pierde. Y la cadena de custodia, que siempre es atacada por la defensa técnica por nulidad de las actuaciones debido a que la cadena de custodia se ha rompido. Es una preocupación mía de que se habilite clínica forense en el Departamento Central para que las víctimas sean atendidas en forma inmediata. Otra valencia es sobre los hechos punibles de violencia doméstica. Hoy en día tenemos
impresionante. Hoy acabo de salir esta semana de atención permanente todo el Departamento Central. Las imputaciones por violencia doméstica son mínimo 10 a 20 por día en atención permanente. Pero el agente fiscal en este caso debe estar presente personalmente. ¿Por qué, señores? Porque se está utilizando esta figura legal para sacar ya sea a su marido o a su esposa de su casa, utilizando esta figura y mandándole preso a su pareja y metiéndole a otra pareja dentro de la casa. Eso me consta. Señores, estamos criminalizando la violencia doméstica. O si no, debemos de hacer una cárcel especial para estos hechos punibles y vamos a llenar nuestras cárceles con este hecho punible de violencia doméstica. En relación a la corrupción dentro del Ministerio Público, no puedo dejar de pasar. Si soy electa fiscal general del Estado, mi compromiso es de que no voy a permitir que ni un agente fiscal venga y me pidan que quiera irse en la frontera. Algunos quieren irse a la frontera para recaudar. No, señores, si yo me doy cuenta, voy a denunciarle personalmente ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Pero defenderé a los fiscales honestos, quienes trabajan, quienes son denunciados en el jurado de enjuiciamiento por delincuentes de guantes blancos o de cuello blanco, porque no pueden negociar con ese fiscal y algunos buscan fiscales a su medida y jueces a su medida. Y eso debe terminar, señores. En cuanto a la autonomía funcional presupuestaria del Ministerio Público, a partir de la Constitución del 92, el Ministerio Público tiene autonomía funcional. Pero la presupuestaria tiene el fiscal general del Estado, tiene la potestad de presentar presupuesto cada año ante el Congreso. Pero el fiscal general debe venir a explicar al Congreso qué necesita, cuál es su gestión, qué va a realizar, los estudios, los análisis y diagnósticos sobre la marcha y fortaleza. Eso es necesario, señores. Y dar un golpe concreto a la impunidad. ¿Por qué hablo de la impunidad, señores? Porque hay varios agentes fiscales, conozco dentro del Departamento Central, en donde no tienen fotocopiadora. O si tienen fotocopiadora, no tienen tinta. Y deben realizar fotocopia de su pecunio porque la Fiscalía General no lo proporciona. Y hay algunos expedientes de investigación, ya sea de estafa o lesión de confianza, que se tiene que traer expedientes de los civiles, son 30, 40 tomos. Y ese agente fiscal no puede hacer su pecunio esas fotocopias, por eso pide sobreseimiento provisional en ciertas causas. Por eso dicen las personas hoy en día en guaraní, pori ajupe justicia. Y eso no tiene que ser, señores. Somos todos iguales ante la ley. También, si soy electa fiscal general del Estado, voy a permitir que la Contraloría General de la República audite mi gestión. No tengo nada que esconder. No me voy a esconder detrás de una inconstitucionalidad para que no se audite mi gestión. Al cuarto punto, sobre mi propuesta relacionada a mi compromiso personal en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Si soy electa fiscal general del Estado, voy a ser una fiscal general que trabaja con puerta abierta. Y esto me ha funcionado más de 15 años que estoy en la función pública. Siempre he trabajado con despacho abierto, he recorrido las secretarías, hablo con las víctimas, con los procesados, con los testigos que están por ahí. Y voy a llegar a los lugares más lejanos de nuestro país que no sienten la presencia del Ministerio Público.
debe de cambiar el pensamiento que la sociedad tiene del Ministerio Público. Daipor y sangre azul de Paipe. Todos somos iguales. Y el fiscal general debe de controlar que sus funcionarios y agentes fiscales hablen el guaraní. ¿Por qué eso le digo? Porque la mayoría de las víctimas pasando calle Última hablan guaraní, los imputados hablan guaraní, los testigos hablan el guaraní. Y hay muchos que dicen, ¿por qué habla el guaraní? Es nuestro idioma oficial, uno no tiene que tener vergüenza. O porque uno es campesina no puede hablar el guaraní. Soy orgullosa de ser campesina. ¿Por qué enfatizo sobre esto? Porque me ha tocado ser agente fiscal por 2 periodos. Soy juez penal de garantía. Cuando fui designada juez penal, me fui interina como juez penal de sentencia en el Departamento Central. Y me ha tocado un juicio oral que hasta ahora tengo en la mente. Entro en el juicio oral como presidenta de un caso de un hecho punible muy grave de coacción sexual de una ancianita. Pregunto al señor defensor público si va a declarar a su cliente al inicio del juicio oral y me dice, voy a preguntar. Habla con su cliente y me dice, tenemos un problema, señora presidenta. ¿Qué problema, señor defensor público? Mi cliente habla el guaraní, yo no hablo, no le entiendo a mi cliente, me dice el defensor público. Le pregunto al agente fiscal y me dice el agente fiscal que no habla tampoco el guaraní. Era una causa, miramos con mis colegas del tribunal, era una causa para prescripción, se tenía que hacer, era un miércoles, el sábado prescribía la causa, se tenía que hacer. Entonces, el tribunal actuamos de traductores, no podíamos llamar ya traductores porque tenía un plazo. Desarrollamos el juicio oral. Tenía que ser la traductora del fiscal y del defensor porque los testigos, las víctimas y el procesado hablaban solamente guaraní. Era un caso muy complejo. Pero lo que más me llamó la atención era de que todas las declaraciones decían de que se fue la luz y cómo se le podía reconocer que ese procesado estaba en ese lugar. Y era a través del yací. Todo el mundo hablaba del yací, Jesacapona, que dice que había la luna que alumbraba bien. Y a través de eso se puede hacer justicia. Por eso recalco que es importante, señores miembros, que los defensores y fiscales hablen el guaraní. Perdón, doctora, concluyó los 15 minutos que tiene usted como máximo para su exposición. Le pediría que en 30 segundos redondee, por favor, de tal manera que podamos concluir esta parte. Muchas gracias, señor presidente. Uno de los temas que más me preocupa es de la reforma del artículo 136 del Código Procesal Penal. Si soy electa fiscal general del Estado, activaré y participaré en la comisión de reforma para el cambio de este artículo, porque actualmente los señores agentes fiscales no tienen un plazo para la imputación. Mi propuesta es que los agentes fiscales tengan 3 meses para imputar. ¿Debido a qué? Porque en el plazo de 48 horas y 72 horas, si el agente fiscal no realiza las investigaciones pertinentes, es imposible presentar imputación y acusación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Elsa Ullaga de Aguilera. Los miembros del Tribunal de Honor que deseen formular consultas. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Doctora, muy buenos días. Buenos días, presidente, doctor. Usted refiere que en su percepción actual la estructuración de la Fiscalía debe mejorar y también enfatiza de que los recursos no alcanzan. En el eventual caso de usted llegar a ser fiscal general del Estado, ¿qué piensa hacer? Es la reestructuración, doctor, de ese recurso humano, de
aumentar funcionarios en relación a los asistentes. Por eso he hablado. Actualmente tienen 3 asistentes fiscales, un secretario y un auxiliar. Voy a hacer la reestructuración con 6 asistentes, 2 secretarios, 2 auxiliares. ¿Por qué? Porque la cantidad de hechos punibles de hoy en día es inmenso, no es como anteriormente. Y es muy importante el recurso humano para que la sociedad se sienta respaldado o sienta la presencia del Ministerio Público. Le preguntaba por lo siguiente. En el año 2017 estamos aplicando el presupuesto del 2016. Recientemente el Ministerio de Hacienda ha dado directivas de que no se planteen más ningún tipo de ampliación presupuestaria. Y las directivas de gestión presupuestaria que se ha impartido a las instituciones es que la pretensión de incrementar el gasto corriente, por favor que no continúe. Gastos corrientes son sueldos, son gastos permanentes. En pocas palabras nomás, a ver si coincidimos en lo que tendría que hacer en lo que le queda de este año. Lo que me queda de este año, mi apreciado profesor, es de hacer traslado. Hay ciertos lugares en donde funcionarios están asignados y no cumplen la función que debe de cumplir. Entonces, hacer una reestructuración en relación a las personas y el traslado es necesario para que se pueda hacer esta reestructuración. Priorizar necesidades. Priorizar necesidades que es muy necesario, mi apreciado doctor. Bueno, que Dios le acompañe. Gracias, doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctora, aunque usted tocó en la última parte de su exposición muy levemente el tema, me gustaría que profundice qué opinión le merece nuestro actual Código Penal. Si está adecuada a las circunstancias de nuestro pueblo, de nuestro país, si merece alguna corrección, etcétera. Gracias, doctor. Nuestro actual Código Penal es más avanzado que existe en Latinoamérica. Estuve como representante de la Asociación Magistrado en la FLAN y han alabado nuestro Código Penal, pero tiene deficiencia. Se tiene que adecuar específicamente a nuestra población. En relación, por ejemplo, a que he hablado, el artículo 136, porque da un plazo de 4 años para que el agente fiscal haga la investigación fiscal. Se le tiene que dar hoy en día, ya sea a la víctima o victimario, garantías procesales de que va a haber o no imputación o para que realicen sus acciones, ya sea acciones de las querellas de acción penal privada. También una de las reformas que es de mi tesis de maestría, es del abuso sexual en niños. Es verdad, se han modificado ciertos puntos. El artículo 135, en su inciso, a partir de su inciso segundo, tercero, se ha modificado. Pero mi preocupación es de que no se ha modificado el inciso primero, que habla de multa o hasta 3 años. ¿Qué es? El tipo base. El tipo base es considerado delito. Y el delito, según el artículo 14 de nuestro Código Penal, no se puede, el tipo base no se puede tener en cuenta lo atenuante y agravante. Entonces, en hechos punibles, si no hay coito de abuso sexual, el imputado sale en libertad debido a que no se ha modificado el tipo base del artículo 135 y es considerado delito. Debe haber modificación. Mi postura es modificar y pasar a crimen, porque abusar de un menor es un crimen. Otra breve pregunta. ¿Qué le parece la actuación del Ministerio Público en cuanto a las medidas alternativas a la prisión se refiere? Todos los días estamos leyendo delincuentes que matan, asaltan, roban
con prisión domiciliaria, etcétera, y que tienen hasta 11 antecedentes penales. ¿A qué se debe esta irregularidad? Porque personalmente considero una grave irregularidad. Si me permite. Sí, disculpe. ¿No tendría que el Ministerio Público controlar más, actuar más en cuanto se refiere a estos pedidos de prisión domiciliaria que tan fácilmente se están concediendo? Discúlpenme, pero esa es la triste realidad. Y esa triste realidad se convierte en hechos luctuosos para desgracia de algunas familias. Por eso me gustaría escuchar a ver qué piensa usted que puedan hacer, siendo fiscal general del Estado, para que esto se corrija o por lo menos se atenúe en gran medida. Muchas gracias, doctor. Si soy fiscal general del Estado, solicitaré la reforma de ciertos artículos. ¿Por qué? Porque ciertos artículos del Código Penal, como he hablado anteriormente, tienen ciertos tipos base. El fiscal imputa, es considerado delito. El juez ve en el expediente, es considerado delito. El juez, yo por ejemplo en ciertos casos veo cuando tiene mucho antecedente doy prisión preventiva. Pero ¿dónde tengo el problema? La Cámara de Apelaciones me apela a la defensa técnica, me revoca la Cámara de Apelaciones y me ordena dar medida sustitutiva alternativa a la prisión. ¿Por qué? Porque según la postura de la Cámara y de la Corte Suprema de Justicia, que los antecedentes penales no se tienen que tener en cuenta solamente en juicio oral y público. Durante la etapa investigativa estamos coartados los jueces y los agentes fiscales en relación a ciertos hechos punibles de las medidas sustitutivas alternativas de la prisión. Además, doctor, la calificación que hace el Ministerio Público es una calificación provisional, pero es el órgano jurisdiccional que es el juez penal de garantías el que tiene que calificar. Yo cuando veo hechos punibles en donde el agente fiscal ha imputado por narcotráfico de 1000 kilos de droga y solamente me imputa por el artículo 27 que es tenencia. Y en otros hechos punibles, el mismo hecho punible de narcotráfico de 25 gramos me imputa por el 27 y 44 que es tráfico. Entonces hago el control jurisdiccional y califico provisoriamente el 27 y 44 porque para mí 1000 kilos es tráfico de droga. Por eso la cuestión jurisdiccional es muy importante, el control del juez penal de garantía. El juez no debe ser cómplice del fiscal para estos hechos punibles. Y el Ministerio Público, si soy fiscal general del Estado, estaré haciendo lobby para que se cambie ciertos artículos de la ley y voy a controlar a mis fiscales para que apelen la resolución de ese juez que ha concedido mal esas medidas. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Pacielo. Dos breves preguntas, doctora. Usted dijo que conforme a su experiencia se cometen abusos de parte de quienes denuncian violencia doméstica. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos propondría para subsanar este problema, ya que la comisión de este delito es en extremo frecuente y creo que el caso que usted menciona sería la excepción? Sobre ese punto, mi apreciada doctora, es de que cada unidad fiscal, ya sea de una ciudad, ponele de San Lorenzo, funcione la psicología forense. Cuando ingrese un hecho punible de violencia doméstica, directo se le envíe a la psicóloga y la psicóloga le dé una resolución o por escrito, o venga y le diga al fiscal, está mintiendo o es un hecho punible. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos el Ministerio Público imputa por violencia psicológica, pero no teniendo el dictamen fiscal, porque se basa en la declaración de la víctima. No hay ningún golpe. A simple vista uno le mira a la denunciada, no tiene ningún golpe, y le pregunta y me dijo, contesta diciendo, solamente me ha dicho palabras obscenas. Entonces yo creo que debe de tener un psicólogo de turno
que la atienda a la víctima y de ahí el fiscal resuelva o no imputar a esa persona. La otra pregunta es sobre el idioma guaraní. ¿Qué hará usted en el caso de llegar a ser fiscal general del Estado para capacitar a los integrantes del Ministerio Público que no poseen el idioma? Porque esta no solamente es lengua oficial, sino que además ya está desde el 2010 la ley de lenguas, que convierte en obligatoria la posesión del idioma guaraní para las personas que están en funciones como esta. Sí. En relación a eso, el Ministerio Público cuenta con un lugar del centro de entrenamiento del Ministerio Público, en donde sacaré unas resoluciones en donde se va a solicitar quiénes son los funcionarios que hablan o no el guaraní. Entonces sale una resolución del fiscal general del Estado como fiscal general del Estado y le envío a estos funcionarios y fiscales que hagan estos cursos, los que están ya dentro del Ministerio Público, para que ellos así lleguen más a nuestra población y para que la ciudadanía se sienta respaldada por el Ministerio Público. Gracias, doctora Amparo. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe Ríos. Usted habló, entre las propuestas, que haría un control a los fiscales y funcionarios para que hablen guaraní. ¿Adoptaría alguna otra medida complementaria? Porque si usted hace el control, se va a encontrar con grandes sorpresas. Así es, mi apreciado doctor. Sé en dónde me estoy metiendo, conozco que el 90% del funcionariado y agentes fiscales no hablan el idioma guaraní, y la cuestión es de ayudarles a ellos de que puedan. Yo entiendo, hay algunos que entienden pero no hablan, pero es muy, a través, como le he manifestado a la doctora Pacielo, de hacer curso de guaraní y también de poder proporcionarles traductores. ¿Por qué? Porque hay una resolución de la Corte en donde se tiene que hacer ya en guaraní ciertas resoluciones. Y es muy importante también sobre eso hacer el estudio pertinente. Gracias, doctor Sixto Volpe. Tiene la palabra el doctor Damián Pérez Ascona. Perdón. ¿Qué observación o criterio y solución propuesta le merece la contradicción existente entre una resolución de la Corte que tienen muy en cuenta toditos los jueces, y digo todo porque conozco, con respecto a una disposición procesal? La Corte había resuelto en un caso que el primer acto del procedimiento se constituye a partir de la fecha de notificación del acta de imputación. Sin embargo, la ley clarita, y voy a abusar, artículo 6º, apartado 2 del Código Procesal, inviolabilidad de la defensa. A los efectos de la garantía de la defensa se tendrá por primer acto del procedimiento, y dice cuál es: toda intervención fiscal a partir de las 6 horas de la comunicación policial. Es una contradicción. Si la ley es tan clara, la Corte dictó. El único que se opone es don Luis María. ¿Por qué? Porque él no fue el firmante de esa resolución, porque aún no era ministro. ¿Qué criterio u observación le merece esa norma contradictoria con respecto a la ley? En relación a esa norma, doctor, mi postura personal es de que esa resolución de la Corte se basa a través del artículo 303 del Código Procesal Penal. El 303 del Código Procesal Penal establece claramente que a partir de la notificación del acta de imputación corre el plazo procesal. Está garantizado en el Código Procesal Penal. Es cierto, existen contradicciones, pero la postura de la Corte, en un caso muy sonado, que establece que a partir de la notificación del acta de imputación, que es el 303, se tiene que tener en cuenta para
la prescripción del acto, no en relación a la extinción. Sobre ese punto, como juez tengo que atacar la resolución de la Corte, pero en relación, si soy electa fiscal general del Estado, se podrá ver ciertas situaciones y ver en qué caso se puede aplicar o no y en qué caso se puede aplicar. Bien, gracias. Gracias, doctor Damián Pérez Ascona. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas. Muy buen día, doctora. Buen día, doctor. Señalabas las falencias de las que adolece el Ministerio Público, entre ellas el inconveniente que se tropieza con la cámara Gesell, el laboratorio forense, con relación a la situación también de víctimas de violencia intrafamiliar, domésticas. ¿Tiene alguna propuesta en concreto a través de algún instructivo del Ministerio Público o de alguna modificación de la ley para mejorar esta situación fundamentalmente en cuanto a la violencia o víctimas de índole intrafamiliar? Sí, señor, excelentísimo miembro. Mi propuesta, si soy fiscal general del Estado, haré un instructivo a los señores agentes fiscales, en primer lugar, de llegar a los colegios y escuelas para socializar el tema de violencia doméstica y abuso sexual, para que ellos sepan cómo denunciar y en dónde tienen que ellos recurrir en relación a la denuncia. La otra propuesta es de que el Departamento Central tiene 2.700.000 habitantes. Actualmente cuenta con 83 agentes fiscales penales. Dividido 2.700.000 por 83 es casi 37.000 habitantes lleva cada fiscal de turno del Departamento Central. Solamente cuenta con 8 fiscales del menor y civil. Dividiendo por 2.700.000 tiene casi 300.000 habitantes cuando está de turno. Mi propuesta es de llegar a cada barrio del Departamento Central, reestructurar las fiscalías, llegar a los barrios y poner cámaras Gesell, ya sea en Luque y San Lorenzo, para que esté en el medio y todas las víctimas lleguen sin problema a realizar eso. ¿Por qué, doctor? Porque el problema que tiene el Ministerio Público es de trasladar a las víctimas. El fiscal debe llevar a la víctima en su vehículo particular para que se realice estos anticipos jurisdiccionales. Mi propuesta es habilitar 2 o 3 cámaras Gesell para que se pueda tener justicia y también evitar la impunidad sobre estos hechos punibles. Otra consulta, doctora, más bien una opinión. ¿Qué opinión tiene con relación a la acción de inconstitucionalidad que se promueve con frecuencia con relación a la intervención para auditar las cuentas de algunas instituciones, en particular de las cuentas del Ministerio Público, para que no intervenga, no audite las cuentas la Contraloría General de la República? Mi postura personal es: ¿por qué uno debe de pedir una inconstitucionalidad para que se le audite? Uno debe de trabajar abiertamente. ¿Por qué quiere esconder a través de una auditoría? ¿O de qué va a tener miedo el fiscal general a una auditoría de la Contraloría? Yo creo de que el fiscal general que trabaja bien no debe de tener miedo a su auditoría, y todo el presupuesto debe de llegar a cada uno de los funcionarios para que funcione el Ministerio Público. Gracias, doctora Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctora. Buen día, doctor. En caso de ser designada fiscal general del Estado, ¿cómo usted garantizaría el acceso de la ciudadanía al Ministerio Público? En caso de ser designada fiscal general del Estado,
El acceso de la ciudadanía lo tendrá a través de la página web que está funcionando hoy en día. Voy a modernizar, voy a llegar a la población para que sepa qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y qué puedo hacer. Hay que trabajar con la gente, llegar a la gente. No es encerrarse en su despacho y después de 5 años salir de su despacho para llegar a la gente. Muchas gracias. Gracias, doctor Claudio Baqueta. Tiene la palabra el doctor Cristian Gricovich. Buen día, doctora. Buen día, doctor. En cuanto al estado de presunción de inocencia, que usted sabe es de orden constitucional, una crítica muy frecuente que se hace al actual proceso penal y al actuar de la Fiscalía y muchas veces de los propios jueces de garantía, es que antes de concluir una investigación o llegar a una acusación, o inclusive cuando está apenas comenzada o incipiente una investigación, ya se presenta públicamente al encausado o al procesado como culpable. ¿Qué opinión le merece esto y qué haría como fiscal general del Estado al respecto? Al respecto a eso, está prohibido constitucionalmente y se ve cada día de que la prensa o los agentes policiales le exhibe al imputado. La imputación no causa agravio, pero le causa agravio a esa persona a quien se le exhibe públicamente. Esa persona puede ser inocente, como he hablado anteriormente. Se le imputa por imputar, señores miembros, a algunas personas. Mi postura, si soy fiscal general del Estado, de que el agente fiscal debe de tener ya prueba para sostener ya su acusación. Debe imputar si está convencido de que esa persona ha cometido ese hecho punible. Hay ciertos hechos punibles en donde en fragancia no, es inmediatamente, pero hay ciertos hechos punibles que son muy publicitados, pero el fiscal no debe llevarse por la publicidad, por la inmediatez de ese expediente. Debe de velar por la correcta aplicación y con los elementos de cargo y de descargo. ¿Por qué insisto esto? Porque los fiscales hoy en día creen que solamente le representa a la víctima. ¿Y dónde queda el imputado? A veces la defensa viene por escrito, me dice, he solicitado al agente fiscal tales hechos o tal pedido, y el agente fiscal no realiza y me pide. Entonces yo, como juez penal de garantía, solicito al agente fiscal, le intimo por qué los elementos de descargo que está solicitando en la defensa técnica, que es muy importante, por ejemplo, cruzamiento de llamada que se hace a través de autorización judicial del juez, y también el tema de los WhatsApp, ver si es verdad o no, porque por el dicho de la víctima no se le puede condenar a esa persona. Yo, si soy fiscal general del Estado, voy a tener instructivos concretos de que no se les ponga a los imputados ante la prensa como condenados antes de tener una sentencia firme ejecutoriada. Gracias, doctor Gricovich. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor. Conforme a la experiencia que usted estaba mencionando que tiene dentro del campo de la Fiscalía, ahora del juzgado, usted mencionó el tema de la corrupción. Y en cuanto a la corrupción, dijo que si se entera, va a ser implacable en la persecución de este tipo de conductas. Entonces, la pregunta mía, la primera, es ¿cómo va a hacer para enterarse de esto, doctora? Esa es la primera. La segunda es sobre el sobreseimiento provisional. Aquí en este foro se ha hablado que este sobreseimiento provisional aparentemente no, la expresión de sobreseimiento no es muy feliz, porque de alguna forma el fiscal lo que hace es pedir mayor tiempo para colectar elementos. ¿Qué opinión le merece esa figura? Y la tercera, doctora, es en este foro no se ha hablado mucho de un procedimiento que el fiscal general del Estado tiene una intervención muy importante, la cual es la extradición. En consecuencia, yo le quería consultar qué opinión le merece esta figura y qué tipo de extradiciones pueden ser requeridas al Paraguay. Gracias, excelentísimo miembro. En relación a la primera pregunta, a veces uno sabe a través de los medios de prensa, entonces solicita a través de la Inspectoría General.
El inspector debe de recabar los datos, si es cierto o no, porque lo que sale también por la prensa no es todo verdad. El inspector debe hacer la investigación, también se tiene que tener la presunción de inocencia de ese agente fiscal, y a través de la investigación que hace el inspector, a través de un sumario, y si encuentra mérito, el fiscal general tiene la obligación de denunciar ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Esa es la potestad que le da la ley al fiscal general del Estado. En relación al sobreseimiento provisional, es una preocupación que tengo. ¿Por qué? Porque hay causas en donde el agente fiscal solicita el sobreseimiento provisional porque se encuentra que no ha recolectado los elementos necesarios. Según el artículo 262 del Código Procesal Penal, que habla de elementos a ser incorporados por el agente fiscal en relación al sobreseimiento provisional. Yo en audiencia preliminar miro el expediente. A veces miro de que el agente fiscal me pide ampliación declaratoria de fulano de testificales que han brindado ante el Ministerio Público. Según la jurisprudencia de nuestros tribunales, las declaraciones brindadas ante el Ministerio Público solamente se tienen en cuenta como parámetro. Las declaraciones testificales son solamente valederos en un juicio oral y público, por el artículo 175 de la valoración de las pruebas. Ni el juez penal de garantía le está permitido valorar las declaraciones testificales brindadas ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque está vedado al juez penal de garantía y al fiscal hacer juramento de decir la verdad durante la etapa investigativa. Entonces doy trámite de oposición al fiscal general del Estado y le digo por experiencia propia, lo que doy trámite de oposición, 99,9% viene acusado de Fiscalía General del Estado. Eso es una obligación del juez de hacer el control. No es porque el fiscal ha solicitado, el juez se tiene que allanar. ¿Por qué veo eso? Y también hay casos que merecen el sobreseimiento provisional cuando el fiscal necesita hacer fotocopia de ciertos expedientes que tiene 20 a 30 tomos. Solicita a Fiscalía General del Estado, ¿es fotocopiadora? No tiene. ¿Tinta? No tiene. Y el fiscal, haciendo de su pecunio, no puede porque le sale entre 3 a 4 millones de guaraníes. Entonces solicita un sobreseimiento provisional debido a que es imposible. Si uno analiza caso por caso, depende de eso. De la complejidad del caso, pero hay casos en donde de cajón solamente piden el provisional para ayudar al imputado o a ciertas personas por pedido. Y en relación a la extradición. En relación a la extradición, existen, la Fiscalía General del Estado tiene asuntos internacionales. La Corte Suprema también tiene. La extradición se tiene que pedir a través de una orden judicial, ya sea del juez penal de garantía de Paraguay, tiene todos sus requisitos. Hay un formato que se debe llenar internacionalmente, ya sea también de otro país, porque he hecho la extradición de varias personas. Y depende mucho de la extradición de los hechos punibles. El Paraguay ha firmado el convenio de extradición con ciertos países, pero un ciudadano brasilero no puede ser extraditado a Paraguay porque el Brasil no ha firmado el convenio con Paraguay en cuanto a la extradición de sus conciudadanos. Con ciertos países tenemos inconveniente en la extradición debido a que no existe convenio. Y según la pirámide de Kelsen, los tratados y acuerdos internacionales canjeados y ratificados tiene mayor valor que nuestro Código Penal y Procesal Penal. Gracias. Gracias, doctor Carlos Ruiz Cabrera. Una pregunta, doctora. Usted mencionó en su exposición algunas falencias en el Ministerio Público y personalmente estuve siguiendo su exposición en relación a ese tema y me doy cuenta que no son tanto falencias sino necesidades
necesidades que deben ser cubiertas con un mejor presupuesto. Habló de aumentar de los asistentes fiscales de 3 a 6, lo que representaría hoy de tener 1.200 asistentes fiscales a tener 2.400 asistentes fiscales. Habló de tener una mejor cobertura en el laboratorio forense, cámara GESEL. Es decir, toda esa propuesta suya conlleva una, por llamarlo en términos económicos, una ampliación presupuestaria. Es decir, sí o sí usted va a tener que preparar una ampliación presupuestaria en sus primeros 100 días de gestión y comenzar a hacerla, digamos, lo correspondiente para su aprobación. Bueno, no quiero hacer larga la pregunta, pero la respuesta en materia de ampliación presupuestaria creo que todos ya la tenemos. ¿Usted considera entonces que, así como está el Ministerio Público diseñado hoy, es imposible que cumpla finalmente una misión eficaz, tal cual como está hoy funcionando, en razón de que usted fue fiscal y ahora es juez y está trabajando muy de cerca con ellos? Señor presidente, mi propuesta no es tanto en la ampliación presupuestaria, es el traslado de recursos humanos. El Ministerio Público tiene más de 5.000 funcionarios. Tiene más funcionarios en la parte administrativa, que son abogados, asistentes fiscales que cumplen funciones en la parte administrativa. Es reorganizar la parte administrativa y dar el traslado de esos funcionarios a la parte penal, y con eso se puede reorganizar y hacer de llegar a la sociedad. No es tanto, más de 5.000 funcionarios y en la parte penal funciona 1.500. ¿Qué están haciendo los otros funcionarios en la parte administrativa? La parte administrativa, lo que yo tengo conocimiento, son los que reciben hora extra. En la parte penal no se cobra. Capaz que por eso no quieran estar en la parte operativa, en la parte penal, hacer el traslado de esos recursos humanos, y con eso se puede paliar la valencia y de que pueda funcionar perfectamente el Ministerio Público y no ser rebasado por las denuncias. Y lo más importante es de que no digan las personas o pareí la caso, que no tenga resultado. Puede haber resultado si hay una reestructuración en la parte operativa de funcionarios. Gracias, doctora. Otra consulta que quería formularle es en relación también a una exposición suya, una expresión suya de que los fiscales hoy atienden más a la víctima que al imputado. Tengo entendido que ahí está apuntando usted al principio de objetividad que debe tener el fiscal. Normalmente en muchas entrevistas que nosotros estamos teniendo en el Consejo recibimos la visita de los colegas profesionales que nos mencionan una particularidad, justamente, que el fiscal que se encuentra cumpliendo funciones y después accede al cargo de juez, lleva esa mentalidad digamos, de siempre estar buscando acusar o condenar. ¿Por qué? Porque no pudo despegarse. Evidentemente se instaló esa, digamos, esa conducta de buscar, digamos, y no buscar apartarse, sino no poder despegarse de esa mentalidad de investigar y buscar la culpabilidad. Entonces eso lleva a la función de juez cuando no tendría que ser, tiene otra particularidad. La consulta es la siguiente en particular. Usted pasó de fiscal a ser juez. ¿Cómo cómo notó o cómo está notando digamos, esa transgresión, por darle un nombre, o esa falta al principio de objetividad, siendo usted juez, en relación a los fiscales? Uno.
Y la segunda, para complementar esta pregunta, ¿qué puede usted hacer en caso de acceder al cargo para revertir esta situación dentro del Ministerio Público? Gracias, señor presidente. Al comienzo no fue fácil, como usted dice, de quitar el chip de fiscal acusador a juez penal de garantía. Pero el conocimiento que adquirí del Ministerio Público como investigadora me funciona. ¿Por qué? Porque yo entro en todas las denuncias, las personas que litigan en mi juzgado, en el juzgado donde estoy cumpliendo funciones, y también en atención permanente cuando estoy de turno. Yo entro personalmente en las audiencias, le escucho al imputado en toda la audiencia. Si están las víctimas, salgo, hablo con la víctima, hablo con los testigos y después saco mi resolución judicial. Me sirve eso, señor presidente. ¿Por qué? Porque puedo hacer justicia, no puedo sacar una resolución judicial llevándome por este expediente judicial que es frío. A veces el fiscal viene y pide hablar conmigo, o si no en el pasillo me dice, ¿por qué le diste medida? Porque yo pedí prisión, porque no me cayó bien ese abogado. No depende porque el fiscal le cayó mal ese abogado, que ese su cliente vaya en prisión porque ese fiscal quería. Le digo, si no le gusta, señor agente fiscal, recurra a la Cámara de Apelaciones. Uno no se puede someter al capricho de las personas. Uno debe de cumplir con lo que dice la ley y tener esa postura. Y si soy fiscal general del Estado, me plantaré en donde sea por los fiscales que merecen la pena y los fiscales que sean honestos y no por los corruptos. Y también que los funcionarios que cumplen su función debe ser tenido en cuenta en la carrera fiscal. Por eso el chip es muy importante, señor presidente, de quitarse uno, y eso me ha pasado. Me quité ese chip y trato de ser juez penal de garantía y de garantizarle a ese ciudadano procesado de que la ley está sobre todo y que no existe casta social ni sangre azul en nuestro país. La segunda parte, doctora, ¿qué va a hacer usted en el caso de ser fiscal general del Estado para cambiar ese chip? Voy a hacer curso. Voy a organizar curso con el fiscal adjunto que esté encargado del centro de entrenamiento, hacer curso de motivación, hacer curso de que ese fiscal debe tener en cuenta que no solamente le representa a la víctima, sino también al procesado. Yo creo que a mí, personalmente, me tocó varios cursos que hice como juez y eso me ha ayudado, y también visitar las penitenciarías. Me ha tocado ver las personas cómo están en esa penitenciaría y pienso 10 veces para dar una prisión preventiva pensando en la situación en que hoy en día están. La prisión preventiva no es la solución para todo. Gracias, doctora. Preguntas que nos hicieron llegar del auditorio, con su efecto ya de las personas que están siguiendo su exposición. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público en relación con las personas jurídicas, tales como fundaciones y asociaciones? ¿Qué atribuciones le da el Código Civil? Es la primera pregunta, doctora. En relación, ¿puedo contestar o espera? En relación, el rol que tiene el Ministerio Público se rige principalmente por el Código Procesal Penal, no nos regimos por el Código Civil. En cuanto a las fundaciones, a través de los criterios de oportunidad que establece el Código Procesal Penal, que es el artículo 19, como exposición al peligro del tránsito, el fiscal tiene
la potestad de solicitar al juez penal de garantía. No es que el fiscal va a donar a cierta fundación. Hoy en día están haciendo que los fiscales atribuyen funciones jurisdiccionales de enviar ciertas donaciones y después le comunica al juez de garantía de que ha donado a cierta institución. La ley establece que el fiscal debe solicitar al juez penal de garantía la autorización, y yo a través de resoluciones ordeno que se vaya a ciertas fundaciones, y se está ayudando hoy en día a muchos niños de cáncer, a muchos hogares de niños y de ancianos, que en total tengo 17 que hoy en día estoy haciendo, y es muy importante la participación del Ministerio Público en relación a la reparación del daño, especialmente a la sociedad que necesitan. Gracias, doctora. La siguiente. ¿Se considera usted honesta y con solvencia moral para ocupar el cargo de fiscal general del Estado? Me considero, por eso me presento. Soy mujer, mamá, soy honorable, y nunca van a decir que Elsa Idoyaga ha cometido tal cosa. Capaz que me haya ido al jurado de enjuiciamiento de magistrado por acción, no por omisión. Por hacer mi trabajo, con gusto me voy al jurado, pero no por omisión, y me considero honesta. Gracias, doctora. La siguiente consulta. ¿Por qué los fiscales van sin orden judicial a desalojar a los supuestos invasores de inmueble ajeno? Sobre este punto, me tocó como fiscal penal hacer varios procedimientos. El tema de la invasión de inmueble, el Código Procesal Penal habla sobre ciertos procedimientos. Cuando ingresa, para eso están los fiscales penales de turno. Cuando ingresa la denuncia penal, el fiscal tiene la obligación inmediatamente de constituirse en ese lugar e intimar a los invasores de desalojar ese lugar, de salir de ese lugar teniendo todas las documentaciones. La mayoría de los invasores manifiestan cuando el fiscal se presenta, le dicen, no, ese título es MAU o es ilegal, pero tiene la denuncia penal el fiscal con los títulos avalados por escribanía, con condición de dominio. No es necesario la orden judicial cuando es en fragancia. El inciso segundo de la invasión de inmueble establece claramente que en caso de fragancia el fiscal puede hacer inmediatamente, no es desalojo, es de sacar del lugar. Pero en los casos de las propiedades privadas es necesario ya una demanda civil hacer la acción de desalojo, pero en la parte civil, no en la parte penal. El Ministerio Público no puede ser utilizado por los grandes terratenientes de desalojar a campesinos que necesitan una tierra. Eso no voy a permitir. Gracias, doctora. La siguiente consulta. ¿Qué opinión tiene con respecto a la participación de jueces y fiscales en la elección de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura? ¿Cuál fue su participación en las últimas elecciones? Según la ley orgánica, según lo que establece la ley orgánica en relación a la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, los fiscales defensores pueden votar. Los jueces no pueden votar. Mi participación era acompañar a mi marido, pero no he participado activamente. Gracias, doctora. La siguiente consulta. ¿Qué política aplicará en relación a la industria del secuestro? En relación a la industria del secuestro, utilizaré la tecnología. He participado en un curso con FBI a través del gobierno americano y ellos manifestaron de que si la lucha contra el secuestro, si nuestro país quería enfrentar, se podía hacer perfectamente, porque mostraron a través del satélite los lugares donde podrían estar
ciertas personas que son consideradas del EPP. Yo creo que es trabajar coordinadamente con la tecnología, con los organismos internacionales que están apoyando al país en relación a esto y de que aplicar la ley y dar una sanción. Porque no se da nomás una sanción legal para que la ciudadanía vea o que tenga el coraje de denunciar. Por miedo, ciertos ciudadanos no denuncian porque no encuentran en el Ministerio Público un sustento o el que el Ministerio Público no le haya dado una respuesta eficaz para su denuncia. Gracias, doctora. La siguiente consulta. ¿Qué políticas o sanciones a quienes violen o destruyan el medio ambiente? En relación al medio ambiente, existe una ley que regula el medio ambiente. El Ministerio Público tiene una unidad especializada en relación al medio ambiente. Son unidades técnicas que están actuando hoy en día. Me ha tocado varios procedimientos con ellos en calidad de juez de garantía, y en relación a eso de que se debe de aplicar la ley. Si se toca el bolsillo de esas personas y donando a ciertas instituciones que necesitan, yo creo que no van a tirar más su agua servida, no van, la curtiembre que están usando, no van a tirar más en los arrochos. Debe haber sanciones ejemplificadoras. En el caso que no hagan eso, se le dé la cárcel pertinente como establece nuestra ley. Gracias, doctora. La siguiente, tengo entendido que usted ya lo contestó en su exposición o ante la pregunta de uno de los que están siguiendo su audición. Hace referencia a política de prevención de abuso de menores, que ya lo mencionó. Si quiere agregar algo más, podría hacerlo. La siguiente hace referencia a política en defensa de pueblos originarios. No escuché, señor presidente, el último. Política, ratito. Política en defensa de los pueblos originarios. Es muy importante en relación a los pueblos indígenas. El Ministerio Público actualmente tiene una dirección de derechos humanos, pueblos indígenas. Hay un procedimiento especial en nuestro Código Procesal Penal en donde el cacique de ese pueblo indígena debe autorizar para que nuestra justicia pueda actuar, ya sea el juez de paz de la jurisdicción o el juez penal de garantía. En relación a ello, me he encontrado con la sorpresa de que hay varios pueblos indígenas que son estudiantes. Toda esa etnia, la mayoría son médicos, profesores, enfermeros. Están especializándose y son agricultores que traen su agricultura o su maíz, su mandioca hacia Asunción. Yo creo de que me ha tocado ciertos casos de pueblos indígenas, que específicamente en Roque Alonso, que funciona varias etnias, y he visitado personalmente y se está avanzando en relación a ello y se le está garantizando el acceso a la justicia en relación a ellos. Muchas gracias, doctora. La siguiente hace mención a una denuncia que hemos recibido en el Consejo de la Magistratura. Tengo entendido que esta denuncia circuló de traslado. La misma expresa. La doctora Elsa Idoyaga de Aguilera manifiesta ser profesora de la Universidad Autónoma de Luque, pero nunca la vi a la misma por los pasillos. El titular de la materia es otro. He contestado, se me corrió vista de eso, he contestado, he presentado la constancia del decano de la Universidad Autónoma de Luque, donde he enseñado en el año 2004, 2005, 2006 en varias materias, y en relación al diplomado en penal y procesal penal, actualmente soy profesora de la Unigran con el Centro de Estudios Judiciales. Por todo eso consta en mi informe y también en mi legajo, señor presidente. Muchas gracias, doctora, por
las respuestas y por la participación en esta audiencia pública. Con esto nosotros concluimos. El Consejo de la Magistratura, por secretaría, le va a estar informando acerca de la siguiente etapa en este proceso. Si usted tiene algo que agregar que considere importante, algo que no le hayamos preguntado, usted tiene la palabra solicitándole la brevedad para en caso que desee hacerlo. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimos miembros del tribunal, queridos colegas, le pido a los miembros del Consejo que me tengan en cuenta. Quiero ser la primera mujer fiscal general del Estado. Quiero terminar con el tabú en donde dice, cuñaco sinapehuá, jogapehuá. Las mujeres somos capaces de llegar en donde queremos y yo me considero capaz de ser fiscal general del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias.